Buenas noches amigos, Dios les bendiga. Hoy comenzamos con un nuevo video para conmemorar los 81 años del natalicio de uno de los más grandes cantantes y compositores de habla inglesa en el mundo entero, como lo fue John Lennon. John Lennon fue un famoso cantante y también un cantante británico-inglés, quien fue famoso por ser uno de los fundadores de la banda británica The Beatles, una de mis bandas de rock favoritas. Y hoy comenzamos a hablar un poco sobre su vida. John Winston Lennon, Ono, que era su nombre real. Le pusieron Winston como un homenaje al ex primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill. John Winston Lennon Ono nació el 9 de octubre de 1940, hace 81 años atrás, en Liverpool, Inglaterra, allá en el Reino Unido. Ok, voy a empezar más o menos su vida. Yo entendí bien de su vida que él tenía una mamá, tenía un papá. La mamá, pues puedo decir que sí estaba en sus... No holgorios, estaba en sus loqueras, cosas así. Entonces el papá no quería, pues, saber nada de él, no quería como hacerse cargo de él. Entonces la mamá creo que tampoco. Entonces ya fue, yo creo en ese entonces cuando Lennon no se pudo decidir, estaba muy chiquito cuando él supo que sus papás se estaban peleando. Y ya después Lennon decidió irse a vivir con su tía. Su tía fue la que lo cuidó desde la infancia, durante varios años. Que fue su tía, fue la que lo cuidó por muchos años, desde la infancia, ya hasta la adolescencia. Después él siguió con él desde que se hizo ya más joven, hasta su muerte en el año 80. Entonces, pues su tía fue la que lo crió durante esos años. En los años 50 era muy disciplinada. La tía era muy estricta. Entonces, ya para cuando Lennon estaba ya en su preadolescencia, ya casi en su adolescencia, él empezó a tomar, empezó a hacer las cosas que los jóvenes hacían a finales de los años 50 allá en Reino Unido, en Inglaterra, en Liverpool. Ya eran muy escuchados el rock estadounidense, rock como Elvis Presley, Fats Domino, Little Richard, muchos de esos famosos de rock americano. Entonces, para esas épocas, en el año 1957, con 16, 17 años por ahí, estaba muy joven, conoció a un joven de 15 años al que tiempo después se convertiría en Paul McCartney. Paul McCartney estaba ahí de visita, viendo cómo este chico Lennon estaba tocando con su banda. Entonces fue desde ese momento en que, más o menos, sí me acuerdo que cuando se conocieron en julio 6 del 57 en una iglesia, creo, en una presentación. O sea, ya llevan muchísimos años ya de amistad, ya lleva más de 60 y tantos años que John y Paul se conocieron. Y ahí fue cuando se hicieron amigos. Ya después Paul se convirtió en el bajista. Y ya después creo que Paul en ese entonces ya era amigo de George Harrison. Este joven de 14, 15 años en ese entonces, estaba muy joven. Fue cuando Paul le dijo a John que si quería que George estuviera en el grupo. John a la primera dijo que no lo aceptaba debido a su edad, a su corta edad, porque él estaba muy joven. Ya hasta cuando George lo convenció, debido a su gran talento que él siempre tuvo como guitarrista, después John finalmente aceptarlo en el grupo. Ya fue a finales de los 50, ya a principios de los años 60, de los 60, por ahí,
1960 ahí fue, yo creo, cuando ellos decidieron hacer sus viajes a Hamburgo, una ciudad que está en Alemania. Ellos hicieron varios tours allá en Alemania, en Hamburgo. Y ahí fue cuando nació The Beatles en 1960. Esta banda duró desde el año 60 hasta 1970. Duró 10 años. Entonces, eso puede ser que duraron toda la década de 1960, de los años 60, la época del amor y paz, de los hippies, de la rebelión de los jóvenes, etc. Y también a principios de los 70s, de las discotecas, esas cosas. Entonces, fue ahí cuando ya los verdaderos fundadores de The Beatles son John Lennon, que en paz descanse, que es el homenajeado de este video, Paul McCartney, que ese todavía sigue vivo, él actualmente tiene 79 años, ya es un adulto mayor, y George Harrison, que en paz descanse. Ellos dos serían los fundadores de verdad de The Beatles, incluyendo al baterista también, creo que de Inglaterra, pero creo que ese es de origen hindú, que yo sepa, el famoso Pete Best, quien era el baterista original, y ya después vino Stuart Sutcliffe, que era un escocés también, que era parte del grupo. Ellos duraron así del año 1960, 1961 hasta 1962, que ya hubo cambios. Sutcliffe murió debido a circunstancias muy, muy extrañas, y ya después Pete Best lo sacaron del grupo, no fueron los demás, fue por decisión del gran George Martin, que en paz descanse, que era el productor de la banda, que dijo que Pete no encajaba bien en la banda, entonces lo sacó y metieron al mejor baterista de Liverpool, que ese era Ringo Starr, que ese actualmente tiene 81 años, también ya está grande. Entonces, hasta ese tiempo él se convirtió en el nuevo baterista con tan solo 22 años. Entonces John Lennon junto con los demás se empezaron a presentar en el Cavern Club, que ese club hasta ahorita es un museo, es una caverna, o sea, es un... no caverna, es una taberna donde van a tomar alcohol o a hacer sus fiestas, o sea, como un antro, más o menos, pero de esa época. Entonces, así ellos empezaron su carrera, ellos se hicieron exitosos con canciones como She Loves You, Love Me Do, en diferentes canciones, en diferentes álbumes. Entonces, primero se hicieron famosos en Reino Unido, y como un año después creo que se hicieron famosos en Estados Unidos de América. Ellos dijeron que no iban a viajar a Estados Unidos hasta que tuvieran un número uno. Hasta que tuvieran un número uno en el país. Y ellos tuvieron el número uno por la canción I Wanna Hold Your Hand. Creo que sí, más o menos en esa época. Fue en el 64, más o menos por ahí, en 1964, que ellos viajaron a Nueva York por primera vez. Y ahí fue cuando se presentaron en el show de Ed Sullivan. Y para ellos sí fue algo estremecedor. Para esos años, John Lennon se casó con su primera esposa, Cynthia Powell, quien tiempo después procrearía a su primer hijo, Julian Lennon, que se convirtió en su primer hijo. Para los últimos años de los Beatles, John como que más o menos no lo apoyó. Y entonces Julian sí se sintió como que triste por la separación de sus papás, porque Cynthia era testigo de que John al principio sí era muy violento. Él era como muy grosero, muy alterador, más o menos. Entonces puedo decirles que más o menos les puedo decir que él era alguien así. Él tenía así el carácter. Entonces hasta una vez él se peleó con alguien porque lo llamaron que era una nena, no sé, algo así, y él se enojó. Él era muy enojón en ese entonces, así que también dicen que a lo mejor pudo haberle hecho algo a Cynthia, no sé. Pero en fin, se separaron cuando ya supo que tuvo un romance con la famosa Yoko Ono, que hasta el día de hoy ella tiene 88 años, ya está bien grande la señora. Entonces tuvo un romance con Yoko Ono, y fue en el año 68, mismo año, qué coincidencia, que fue
lo del Vietnam War, lo de la guerra de Vietnam, que ahí empezó lo del paz y amor, que los hippies empezaron a rebelar, las manifestaciones, las protestas en contra del gobierno, etc. Entonces ahí empezaron como que los Beatles a ya no a sentirse igual como eran antes. Porque yo tengo 19 años, yo a mi edad a lo mejor sí me siento feliz en hacer las cosas que a mí me gustan, pero imagínense cuando yo ya tenga 27, 28 años, a lo mejor yo ya no me voy a sentir como un jovencito que soy ahora. ¿Sí me entienden lo que estoy más o menos explicando? Entonces, ellos se sentían igual porque cuando ellos grababan una canción, un disco, ellos tenían prohibido traer a su pareja, a su novia o a su esposa. Y John Lennon rebasó esas reglas y trajo a Yoko Ono varias veces al estudio. Y eso a Paul, a George y a Ringo a lo mejor no les gustaba. Entonces ellos grababan sus álbumes, el White Album, el álbum blanco, ya después Abbey Road, ya después Let It Be. Los últimos álbumes que ellos hicieron, que ya finalmente ellos se separaron en el año a principios del año 70, de 1970. Entonces Lennon creó su banda, John Lennon en The... ¿Cómo se llamaba la banda? No me acuerdo bien, pero él creó su propia banda con Yoko Ono. Ahí hizo varias canciones. Para mí la canción más famosa de su carrera en solitario es Imagine, que esa tiene un mensaje bastante estremecedor porque habla de que cómo viviríamos en un mundo si no hubiera religión, si no hubiera problemas, si no hubiera tristeza, si no hubiera nada. Creo que hasta si no existiera Dios, más o menos se puede decir así. De eso se trata más o menos la canción. Está bien la canción, pero sí está como que sí muy fuerte, más o menos se puede decir así, pero sí, es muy buena canción, Imagine. O sea, les recomiendo que la escuchen. Entonces, puedo decirles que más o menos que él vivió sus últimos años en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Ahí estuvo con Yoko. Y para principios de los 70 él como que se empezó a distanciar de Yoko. Yoko no quería como que saber nada de él ya después porque él estaba muy ocupado y ya no le hacía caso a ella. Pero finalmente John Lennon estuvo ya consciente, él ya era un hombre de paz. O sea, cuando era de mi edad o ya como la edad de un joven de 20 y tantos años, él era un hombre violento, que era grosero, egoísta, que no sabía tratar bien a nadie. Pero ya como a los 30 y tantos él se convirtió en un hombre de paz, en un hombre que ayuda a las personas, etc. Entonces fue en 1975 que él decidió retirarse del mundo de la música para estar con Yoko. Y ya ahí fue cuando nació su hijo Sean Lennon, quien se convirtió en su segundo y último hijo. El mismo día, 9 de octubre, nació su hijo Sean. Su hijo Sean ahorita estaría cumpliendo 46 años. Ya es un señor. Entonces, mismo día en que John cumplió 35 años. Entonces, el mismo día de su cumpleaños nació su segundo hijo. Qué emoción para él. Entonces, les puedo decir ya para terminar el video que él estuvo durante a finales de los 70s, pero ya a principios de los 80s cuidando a su esposa, Yoko. Fue hasta 1980 que él decidió regresar a la música. Su canción más escuchada en el año 80 fue Starting Over, algo así, creo, con volver a empezar, creo así se llamaba la canción. Like Starting Over, creo así se llama la canción. Pero sí habla como que volver a empezar de nuevo. Él ni siquiera sabía que ese año se iba a morir. Les voy a comentar qué fue lo que pasó ese día. Y ya va a ser algo ya un poquito fuerte. 8 de diciembre de 1980 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. John Lennon salió de su casa. Estaba en el edificio Dakota, que era el edificio en donde él vivió muchos años. Y ya cuando él regresó a su casa, Mark David Chapman, que fue la persona que le arrebató la vida, entonces él
solamente apuntó con la pistola y le disparó 6 disparos en la cadera, en la espalda. Lo llevaron rápido al hospital y como a las 11 algo de la noche de ese mismo día lo declararon muerto. Ahí murió la leyenda de John Lennon, la persona que defendió la paz, y él defendía a los que tenían paz, más o menos. Él, como se dice, hasta el día de hoy él es un símbolo de la paz, del peace and love, de la paz y del amor. Entonces es lo último que puedo decir de él. Hoy, si él estuviera vivo, él cumpliría 81 años, este gran símbolo de la paz, del amor. Pero también se le recuerda como alguien muy importante porque él fue parte de los Beatles. Y así es como yo lo recuerdo y así es como ustedes lo recuerdan. Así yo recuerdo a John Lennon el día de hoy. Ya terminé el video. Gracias por escucharme y por ver este video. Suscríbete, dale like y pícale aquí abajo por si quieres ver más de mis videos, y suscríbete. Por último, les voy a decir que muchas gracias por ver este video. Y les deseo muy buenas noches, Dios les bendiga y hasta el siguiente video. Bye bye.